Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a hablar aquí, en grado 11, en física, de termodinámica, lo que tiene que ver con el objetivo de aprendizaje número 1. Para eso vamos a definir varios conceptos acá, como la definición de termodinámica. Termodinámica no es más que las transformaciones que ocurre con el calor en un sistema termodinámico. También se puede definir como las diferentes relaciones que existen entre las propiedades de la materia que tienen que ver con la temperatura. ¿Ok? Bien, vamos a definir los conceptos fundamentales que tenemos que ver porque vamos a hablar de ellos. Y así que cuando hablemos de ellos ya tenemos que saber qué significan. ¿Qué es un sistema? Un sistema no es más que una porción de materia que es la que se dedica a estudiar, a la que se le va a hacer el estudio termodinámico que se vaya a llevar a cabo. Ese sistema pues está rodeado de lo que se llama una superficie o límites fronterizos o fronteras que tienen que ver con la definición de ese sistema, de esa porción de materia que vamos a estudiar. Esas fronteras pueden ser fronteras reales o fronteras imaginarias. ¿Cómo son fronteras reales? Pues cuando hablamos de el émbolo o el pistón en un motor, esas son fronteras reales, los gases contenidos en él, ¿no? Y un sistema imaginario puede ser, por decir algo, el ambiente. Cuando vamos a estudiar una porción de materia, un sistema en una región, el ambiente, en un sitio por fuera. ¿Ok? Esos sistemas pueden estar susceptibles de que pueda entrar en ellos calor, pueda entrar en ellos materia, o pueda entrar en ellos trabajo, o pueda salir de ellos, o pueda que no ocurra. Dependiendo de eso, hay diferentes sistemas que pueden ser sus fronteras abiertas, cerradas o aisladas. Aisladas es cuando no hay ni entrada ni salida de calor, ni entrada ni salida de trabajo de ese sistema. ¿Ok? Vamos a hablar de equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico tiene que ver con el estado en que se encuentre el sistema en que se trabaja en un determinado momento, teniendo en cuenta su equilibrio térmico, su equilibrio mecánico, y más que todo se basa en los parámetros que se estudian en ese sistema termodinámico. ¿Cuáles son esos parámetros? Esos parámetros o propiedades que tiene ese sistema puede ser la presión, el volumen, la temperatura o la cantidad de sustancia que se vaya a estudiar allí. ¿Ok? Estos son los parámetros más que todos que se van a estudiar en un sistema termodinámico. Gracias a ello vamos a poder definir cuáles allí las transformaciones que ocurren acá. Precisamente, transformación no es más que los diferentes cambios de estado que sufre ese sistema. Cambios de estado, ¿como qué? Pues que cambia la presión, de una presión 1 a una presión 2, o que cambie el volumen, o que cambie la temperatura, o la cantidad de sustancia. Los sistemas con los que nosotros vamos a trabajar acá van a ser sistemas en donde la cantidad de sustancia va a permanecer constante. ¿Ok? Esta no va a variar. O sea, van a haber variaciones ¿dónde? Variaciones en el volumen, en la presión o en la temperatura. Para eso vamos a ver cuál es el trabajo que efectúa un gas. El trabajo que efectúa un gas, ya nosotros habíamos hablado de ellos. En la guía pueden verlo, vemos cómo llegamos a la fórmula. Pero trabajo, ustedes saben, vamos a identificarlo con la letra W. Y el trabajo que va a efectuar un gas va a depender de la presión que se tenga en ese estado, en ese sistema, por el cambio de volumen. Eso va a ser el trabajo que se realice en un sistema. Ahora bien, ese trabajo, si nosotros hablamos
Recuerden el delta. Delta tiene que ver con un volumen final menos un volumen inicial. O un volumen 2 menos un volumen 1. ¿Ok? Vamos a ver que en un proceso termodinámico, que también tiene que ver con las transformaciones son procesos, son cambios que ocurren en el sistema. Vamos a ver que la presión y el volumen en la gráfica, trabajo no va a ser más que el área bajo la curva. Sinceramente, si tenemos una gráfica, lo que hagamos para cuando vayamos a hallar trabajo, lo que tenemos que hallar es el área bajo la curva. Tenemos que ver qué figura está aquí. Las figuras que van a estar acá deben ser figuras definidas, deben ser líneas rectas. No vamos a tener líneas curvas como estas, ¿ok? Porque para líneas curvas como esta, el área, recuerden ustedes que no se va a poder hallar exactamente. O puede ser un área menor o un área mayor. Así que vamos a trabajar con figuras aquí o con líneas rectas, ¿ok? Vamos a hablar de lo que es la energía interna. Para que entendamos qué es la energía interna, vamos a identificar la energía interna como la letra U. ¿Ok? Recuerden que la letra U tiene que ver con energía potencial. Aquí vamos a hablar de energía interna, es la energía total que tiene un sistema en el momento en que se va a estudiar. Y esa energía total que tiene ese sistema tiene que ver con ¿qué? Con el calor y con el trabajo que pueda tener. Vamos a ponerlo aquí, la suma de todo tiene que ver con el calor y con el trabajo que tenga el sistema en ese momento. Calor, recuerden ustedes que el calor es una forma de energía y que se da debido a la diferencia de temperatura que tengan dos cuerpos que estén cercas. Cuando un cuerpo que tiene mayor temperatura le cede energía en forma de calor al cuerpo que menos temperatura tiene. Trabajo, y ustedes saben cómo se halla el trabajo. Fuerza por distancia, como ustedes lo llaman, o simplemente de esta manera. ¿Ok? Esto es lo que es la energía interna que tiene un sistema en algún momento. Si en un momento un sistema tiene una energía interna 1, y después, esto es la posición 1, la posición 2, la energía interna 2 va a ser igual a la energía 1 más el calor más el trabajo que tenga en la posición 2. Bueno, teniendo en cuenta esto, muchachos, aquí lo único que hay que definir para empezar a trabajar con las leyes de la termodinámica, lo único que hay que definir ahora es cuál es qué signo podemos darle al calor, qué signo podemos darle al trabajo. Recuerden que lo que va a haber aquí es un cambio en la energía interna del cuerpo. De eso es lo que se trata y eso es lo que vamos a estudiar. El signo, tenemos un sistema, tenemos la frontera. Recuerden que cuando tenemos una frontera, la frontera me define a mí dos regiones. La región interna del sistema y la región externa. La región externa puede ser ¿qué? El ambiente. ¿Ok? La parte por fuera del sistema. Lo que se va a estudiar está aquí adentro. En esta parte interna, pues tenemos lo que es la energía interna, podemos decir inicial, que puede cambiar, siendo que a este sistema entre trabajo o salga trabajo. Una de dos. Uno de ellos va a ser que esa energía interna aumenta o disminuye. Ya miraremos cómo ponemos el signo. ¿Cuándo aumenta la energía interna de un sistema? Cuando a él ingresa trabajo. Así que por eso vamos a ponerle al trabajo signo positivo cuando sea que se hace trabajo sobre el sistema. Pero si sale trabajo del sistema, en otras palabras, el que hace el trabajo es el mismo sistema, vamos a llamarlo con signo negativo. Si sale trabajo es negativo, si entra trabajo es positivo. Igualmente va a pasar con el calor. Cuando el calor entra al sistema, vamos a tomarlo con signo positivo. Y cuando el calor sale del sistema, vamos a tomarlo con signo negativo. Esos son los signos que vamos a utilizar nosotros cada vez que nos den un problema
cuando estén hablando de una situación en un sistema termodinámico. ¿Ok? Bien, ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar nosotros de la primera ley de la termodinámica. Bueno, muchachos, hablemos de la primera ley de la termodinámica. Decimos que si en un sistema termodinámico, el sistema pasa de un estado 1, pasa a un estado 2, entonces, porque haya transferencia de calor, ya sea que absorba o despida calor, o transferencia de trabajo, ya sea que se haga trabajo sobre el sistema o lo haga el mismo sistema, tenemos que hay un cambio en la energía interna. Así que la energía interna va a ser igual a Q menos W. Esta que está aquí es la que se conoce como la primera ley de la termodinámica y tiene que ver más que todo con lo que en física se trabaja, que es la conservación. Acá esta primera ley tiene que ver con la conservación de la energía. Dice que la diferencia del calor con el trabajo es una constante y esa constante no es más que la energía interna. Para sistemas aislados, recordemos que ya hemos dicho que no había intercambio ni de calor, ni de energía, ni de trabajo. Entonces el calor es 0 y el trabajo es 0, porque no hay intercambio. Si eso es así, la energía interna 1 debe ser igual a la energía interna 2. O sea, el cambio de la energía es igual a 0. Recuerden ustedes que delta de U es igual a un 1 o a un U final menos un U inicial igual a ¿qué? A 0 si estos dos son 0. Así que U final es igual a U inicial, donde U es la energía interna del sistema. Ahora miramos cómo cambia esta ley, teniendo en cuenta los diferentes procesos o transformaciones que ocurren en un sistema termodinámico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Muchachos, veamos los diferentes procesos que existen en un sistema termodinámico y qué ocurre con esta primera ley. ¿Cómo la vamos a trabajar teniendo en cuenta el proceso que tengamos? Primero, vamos a hablar de los procesos cíclicos. Los procesos cíclicos se dan cuando en un sistema termodinámico la energía inicial o todo el trabajo que se realiza vuelve a su mismo punto de partida. Todo queda igual como inició. Eso es lo que se llama un proceso cíclico. Se da la vuelta. Todo empieza en A y termina en A. Quiere decir que todo proceso inicial, el U inicial es igual al U final. ¿Ok? Si eso es así, delta de U sería igual a 0, porque U sub 2 menos U sub 1, si son iguales, nos da 0. Y si esto es igual a 0, ¿en qué se transforma la primera ley? Pues esto desaparece y me queda que Q menos W es igual a 0, lo que conlleva a que nuestra primera ley se transforma en que el trabajo, todo el calor que se haga en ese proceso, se va a transformar en trabajo, o viceversa. Todo el trabajo que se haga allí se transforma en calor. ¿Ok? Hablemos ahora de qué pasa cuando el proceso es adiabático. Bueno, hablemos ahora del proceso adiabático. En el proceso adiabático, aquí lo que no va a haber en el sistema es un intercambio de calor. Ni entra calor al sistema, ni sale. ¿Ok? Por ejemplo, un termo. Un termo en donde uno guarda el tinto desde la mañana. Ese termo, esos termos mantienen el calor del tinto por mucho tiempo. O sea que usted lo puede tomar, ya que lo tomó a las 6 de la mañana, lo puede tomar inclusive a las 10 de la mañana y sigue el mismo calor adentro. No hay intercambio de calor, ni hacia afuera ni hacia adentro de ese termo. Ese es un proceso adiabático. Si no hay intercambio de calor, quiere decir que el calor vale 0. Por consiguiente, me queda que delta de U
es igual a el trabajo, pero con signo, perdón acá, con signo negativo. Ahora bien, en este proceso adiabático vamos a hablar de dos calores específicos. Del calor específico a volumen constante y del calor específico a presión constante. Son valores que se dan, son valores que se tienen y sirven para definir simplemente aquí en este tipo de procesos adiabáticos una constante que la vamos a llamar gamma. Esta constante gamma va a tener dos valores. Va a valer 1.67 y va a valer 1.40. 1.67 si el gas con el que se está trabajando o el sistema que tenemos nosotros es un gas monoatómico, y 1.40 si el gas que estamos trabajando es diatómico. ¿Ok? O monoatómico. Recuerden, vale 1.67, 1.40. En la guía lo tienen, pueden mirarlo, no hay problema. Porque eso nos lleva a nosotros es cómo encontramos nosotros el trabajo. ¿De qué manera? No es a presión constante, no es a volumen constante. Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo? Entonces, el trabajo lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, el trabajo se conserva. Así que hay una conservación del trabajo, trabajo 1, presión 1 por volumen 1 elevado a gamma es igual a presión 2 por volumen 2 elevado a gamma. ¿Ok? Esa es la fórmula. Recuerden que presión por volumen es trabajo, quiere decir que el trabajo es constante en ese caso. Gamma, recuerden que es el valor que nos están dando acá. Y otra cosa, gamma, para eso definí los dos calores específicos. Ya ustedes dieron calor específico el año anterior, por favor echen una ojeada. Calor específico a presión constante sobre calor específico a volumen constante. Ese es el valor de gamma. Pero como les digo, para sistemas monoatómicos vamos a trabajarlo con 1.67 o con sistemas diatómicos con 1.40. Y el trabajo, bueno muchachos, ahora vamos a ver cómo calculamos el trabajo dando una presión y dando un volumen y dando el valor de gamma, por supuesto. Ya sea que, vuelvo y repito, le den los valores del calor específico a presión constante o el calor específico a volumen constante, la presión y el volumen, el trabajo va a ser igual a presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2 sobre gamma menos 1. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el trabajo en un proceso adiabático. ¿Ok? Recuerden, tenemos gamma, tenemos los parámetros de presión y volumen y tenemos la primera ley de la termodinámica reducida a esta fórmula. ¿Ok? Vamos a hablar ahora, terminamos el proceso adiabático, hablemos de los procesos isobáricos. Los procesos isobáricos suceden o se dan cuando la presión en el sistema permanece constante. Presión constante. ¿Ok? Si la presión es constante, aquí vamos a ver que no va a ser cero ni el calor ni el trabajo, porque habíamos dicho que el trabajo era igual a la presión por el cambio del volumen. En otras palabras, el valor de la presión, que es constante, que la conocemos, se mantiene por el volumen final menos el volumen inicial. O volumen 2 menos volumen 1. Ese será el valor del trabajo. ¿Cómo queda nuestra primera ley de la termodinámica? Pues el cambio en la energía interna es igual al calor menos trabajo, queda igual, donde el trabajo se va a calcular de esta manera. ¿Ok? Ese es lo que son los procesos isobáricos. Hablemos ahora de los procesos isocóricos, o sea, procesos a volumen constante. Si el volumen es constante, isocórico significa que el volumen es constante
significa que no hay cambio en el volumen. Y si no hay cambio en el volumen, delta de volumen va a ser igual a 0. Y si el cambio de volumen es 0, implica de una vez que nuestro trabajo, recuerden que ustedes que es presión por el cambio del volumen, nos va a ser igual a 0. Así que la primera ley, perdón, de la termodinámica nos queda reducido a lo siguiente. El cambio en la energía interna es igual al calor. Esa sería nuestra primera ley de la termodinámica para procesos isocónicos o isovolumétricos, también llamados, volumen constante. Hablemos de los procesos isotérmicos. Procesos isotérmicos indican que la temperatura es constante. Si la temperatura es constante en un sistema, no cambio de temperatura, se indica que el cambio en la energía interna de ese sistema es 0. Para que lo sepan, la energía interna, ella está en función de la temperatura que tenga ese sistema. Si la temperatura no cambia, pues delta de U va a ser igual a 0. ¿En qué eso nos reduce la segunda ley? Pues que Q es igual a doble U en procesos isotérmicos. ¿Ok? ¿Cómo calculamos nosotros W en un proceso isotérmico? Deberíamos de hacer área bajo la curva, pero en isotérmicos, las curvas de temperatura son curvas de esta manera. ¿Qué significa? Que esta es una temperatura 1 y cualquier punto colocado aquí tiene la misma temperatura. Esta es una temperatura 2, cualquier punto ubicado sobre esa isoterma, que se llaman esas curvas, es igual siempre, no cambia. Así que nosotros tendríamos, para hallar el volumen, tendríamos curvas como esa. Esas curvas no podríamos hallarla el área tan sencillo, tendríamos que utilizar integrales, todavía no hemos visto eso. Así que yo les voy a dar directamente la fórmula a la que llega para usar la fórmula del volumen, del trabajo. Vamos a recordar una cosa. En la ecuación de estado, ¿se acuerdan la ecuación de estado de los gases? PV es igual a nRT. R es la constante universal de los gases. Muchachos, en la guía ustedes van a encontrar una tablita de los valores de R. Nosotros vamos a trabajar, ojo, todos esos parámetros deben trabajarse igual. No pueden trabajarse diferentes. Si trabajamos con julios, la energía, todo debe estar en metros, todo debe estar en Kelvin, la temperatura, entre otras cosas. Moles, número de moles, no puede haber nada diferente a lo que me lleve a algo contrario a que sean julios, ¿ok? En este caso, trabajo va a ser igual a N, R por T, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Recuerden, el logaritmo natural, eso se encuentra en las calculadoras, LN, o muchos creen que es IN, no, es LN, muchachos, logaritmo natural, ya de eso hemos hablado. Logaritmo natural es un logaritmo en base del número de Euler, ¿ok? N es el número de moles, R es la constante debe estar en julios, por favor, ubíquense en la tabla están los valores de R, en la guía, perdón, la temperatura, y con esta fórmula llamamos nosotros nuestro trabajo, ¿ok? Y por último, hablemos del proceso de estrangulación, que es cuando un gas se expande de un punto 1 a un punto 2, o pasa de un estado 1 a un estado 2, debido a una presión constante, muy grande, hacia otro lado donde la presión es mucho menor, presión 1, aquí presión 2, donde la presión 1 es mucho mayor que la presión 2, sin intercambio de calor, quiere decir que el calor va a ser 0. ¿Qué es lo que me va a quedar? Que delta de U
que en este caso es U2 menos U1, va a ser igual a menos el trabajo, donde el trabajo, recuerden ustedes, voy a escribir presión V2 menos V1. Miremos a esto, me queda U2 menos U1 es igual menos presión V2 menos por menos más presión V1. Si pasamos este para acá y pasamos este para acá, ¿qué me va a quedar? Que U1 más presión por V1 es igual a U2 más presión por V2. Este pasa para acá y este pasa para acá. Más presión por V2. Esta es la fórmula que me va a quedar al final. Esto es una constante. A este término que está aquí se le conoce como entalpía. ¿Ok? Entalpía en un proceso de estrangulación. Bueno, estos son los diferentes procesos. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica. Pero antes de hablar de la segunda ley de la termodinámica, voy a hablarles de lo que son las máquinas térmicas y los refrigeradores, ¿ok? Bueno, muchachos, hablemos de lo que son las máquinas térmicas. Esas máquinas son las que trabajan de la siguiente manera. Dado un foco de temperatura muy alta, en donde se va a suministrar calor a un motor, este motor va a realizar su trabajo, pero se va a ceder va a terminar saliendo un calor a un foco frío. O sea, frío es que de una temperatura mucho más fría que la que se está dando, el calor, el trabajo, pero este que está aquí es el trabajo que va a realizar ese motor. Este calor, ¿de dónde lo pueden coger? No sé, puede ser de una caldera, de un horno, al que se le suministra calor al motor. De aquí puede ser el ambiente, o puede ser un condensador, cualquier cosa que esté mucho más frío que el horno o la caldera. Por supuesto, el motor va a trabajar con un sistema. El sistema es con el que va a trabajar el motor. Ese sistema puede ser agua, puede ser vapor, puede ser gasolina. Y el trabajo que se va a realizar en esta máquina es el que sale por acá. Es el trabajo que se va a realizar. Pero ese trabajo va a depender del calor que entra y del calor que sale. ¿Ok? Así, de esa forma trabajan las máquinas térmicas. Muy diferente al trabajo que van a hacer los refrigeradores. Un refrigerador, ¿cómo funciona? Él va a funcionar de la siguiente manera. De un foco frío vamos a inducir calor al motor, pero no solamente vamos a inducir motor, sino que también vamos a realizar un trabajo sobre este motor que va a hacer que salga calor a un foco mucho más caliente. Fíjense que trabaja inverso a como está trabajando. De aquí sale trabajo que se realiza y aquí entra realizar trabajo para poder sacar de aquí un calor mucho más grande del que entra. Muy diferente las dos. Pero ¿a qué conlleva esto? Conlleva a que siempre se ha buscado es cuál es la eficiencia que tienen esas máquinas. La eficiencia tiene que ver con el calor neto que entra. El calor neto que entra aquí tiene que ver con el calor que viene del foco caliente, mucho mayor, menos el calor que sale al foco frío. Y la eficiencia o rendimiento, lo voy a llamar R, fíjense, creo que la llamé E en la guía, es lo mismo. La eficiencia es igual al calor neto sobre el calor que entra al sistema. Esto es igual también,
si separamos este sobre este, me queda 1 menos QF sobre Q sub C. Muchachos, el rendimiento, como ustedes lo ven aquí, es a 1 restarle algo. Recordemos que Q sub C siempre es mayor que Q sub F. Por consiguiente, este va a ser un número decimal. Quiere decir que la eficiencia nunca será igual a 1. Jamás. ¿Ok? A eso es lo que se refiere la segunda ley de la termodinámica. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica. Bien, esta segunda ley tiene que ver con lo siguiente. Se dice de que no existe ninguna máquina que todo el calor que entre para realizar el trabajo dé como resultado un trabajo completo con el trabajo que se hace. En unas palabras, que venga calor de una fuente caliente y todo ese calor se transforme en trabajo realizado. Eso nunca ocurre. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Jamás se puede transformar todo el calor que entra en trabajo realizado, trabajo efectivo. Siempre va a haber una pérdida de calor. ¿Ok? Y eso es lo que hace que la eficiencia nunca sea 1. Así que aquí lo que vamos a calcular es la eficiencia, y la eficiencia es igual a 1 menos calor frío sobre calor caliente. ¿Ok? Tengamos en cuenta una cosa. Yo le puse a ustedes una investigación que tiene que ver con el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot tiene que ver también con esa eficiencia, porque lo que buscó el señor Carnot fue una máquina que fuera lo más eficiente posible, sabiendo ya de que nunca podría ser 1. Entonces, ¿cuáles son las máquinas que presentan la mayor eficiencia? A eso fue lo que se dedicó Carnot a estudiar. Yo se dio cuenta que esas máquinas son las máquinas reversibles. ¿Que pueden ser quiénes? Pueden ser pues una máquina térmica o un refrigerador. Eso es una máquina reversible, haciéndole por supuesto un trabajo externo para que trabaje con un ciclo interno. Así se logra de que la eficiencia sea la mayor posible. ¿Qué fue lo que concluyó el señor Carnot? Pues, primero, que las máquinas reversibles tienen la máxima eficiencia. A eso llegó. A otra cosa que llegó es que el calor frío sobre el calor caliente es igual a la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Entonces la eficiencia para el señor Carnot sería la siguiente. Es igual a 1 menos TF sobre TC. A eso fue lo que llegó el señor Carnot. Yo les puse esa investigación, espero que la lean. Hay ejercicios, por supuesto, en la guía. Hagamos ejercicios. Cualquier duda que tengan me la pueden enviar por la plataforma en comunicados y con mucho gusto yo voy a responder sus preguntas. Muchas gracias, a trabajar y pues no salgan de casa, muchachos. Gracias.